Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Bueno, nos figuran que somos 24 participantes, así que para esta hora de un día viernes, la verdad que muchas gracias por el tiempo. Bueno, mi nombre es Andrea Millán, ya habrán visto en el campus las clases subidas. La idea de hoy es estar compartiendo algunos e intercambiando algunas ideas en cuanto al material de entrevista y de supervisión. Así que yo sí les voy a pedir que vayan habilitando de a poco los micrófonos para ir pidiendo de hablar y que podamos hacer un intercambio acerca de esto. Y quisiera saber si han podido ver el material, si lo han podido leer, o por lo menos pispear el PowerPoint, si han escuchado las grabaciones, a ver, por dónde andamos, así nos vamos ubicando para iniciar este tema. Si alguien quiere hablar, habilita y nos vamos respetando los tiempos para poder escucharnos. A ver, ¿quién se anima? A ver, Ana. Florencia. No sé ahí está. Bueno, yo recién inicio el curso, no obstante, por los mensajes en WhatsApp, veía una posibilidad importante de, más allá de que yo voy por unidad, es mi método, no llegué a la unidad que corresponde a esta clase, pero me parecía dada la importancia de, bueno, poder estar en esta clase, participar de la misma, pero hace unas semanas que ingresé al curso. Ese es el estado mío, al menos. Bien, María Florencia, ¿alguien más está recién iniciadito? Alicia, Adriana. Claudia. Claudia. Hola. Empecé antes de Marisa ayer. está por ahí. Mirta, Mirtita. Yo hace un par de semanas. Marina también. Bueno, a ver, ¿y alguna pudo pispear un poco los PowerPoint o las filmaciones? ¿Los videos? Nadie. Yo todavía no llegué a esa parte, voy por unidad también. Bien, bien. Bueno, entonces, a ver, de todos los que estamos acá presentes, que no sé si los puedo ver a todos, pero bueno, voy a ir buscando para ir viendo más caritas, porque hay por ahí que me quedan perdidas. ¿Algunos de ustedes está trabajando actualmente en algo relacionado a la salud o a la educación? Hola, buenas tardes. Hola, Adris. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo sí trabajo en escuelas. Decime tu nombre. Analía Pierusini. Analía, acá estás, no te ubicaba. Sí, Ahí hola. Bien. Yo trabajo en escuela y bien, bueno, nada, Eugenia. tengo contactos con hogar de niños y bueno, y hogar de abuelos también. Bien. Gladys también, Eugenia sí, también. ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo trabajo en la Municipalidad de Lomas para chicos con autismo, así que es un lugar en donde se trabaja en forma integral y con un equipo interdisciplinario y depende de la Municipalidad de Lomas y bueno, sí trabajamos con chicos y hacemos talleres, aparte de las terapias individuales. Bien. Claudia, que te agarré tomando el té. Yo también en las escuelas y talleres, y el año pasado fue muy corto, 4 meses con una persona adulta, pero ahora me anoté para adolescentes y niños, con que tiene principio de Alzheimer. Bien. Pero toda la parte musical yo. Bien, bien. Bueno, algunos entonces de los que estamos en el grupo tenemos alguna experiencia acerca del tema de tomar entrevista probablemente. Les preguntaba un poco si habían podido ver lo que estaba en el campus, aunque recién inician, o a veces uno entra y recién inicia, pero va viendo a ver qué está subido ya. Porque es fundamental para nosotros, yo voy a hablar de tallerista o arteterapeuta de forma indistinta.
para que nos estemos entendiendo un poco con los códigos de vocabulario. Es muy importante el tema de la entrevista. A ver, ¿por qué es importante? Va a ser nuestra primera, probablemente, aproximación a los papás de algún niño o a un adolescente, o la entrevista también que podamos tener dentro de una institución. O sea, si trabajemos en forma individual, si nosotros estamos armando un taller con niños o con adolescentes en forma privada, o lo estamos haciendo dentro de una institución, vamos a tener la posibilidad de hacer entrevistas. Si bien los papás, porque estamos hablando de niños o adolescentes, y en el caso de los adultos es diferente, son los papás los que van a venir inicialmente a la entrevista o a tener una solicitud de la intervención de un arteterapeuta. O dentro de una institución nosotros vamos a estar ofreciendo o dando espacio, vamos a tener ya una entrevista tomada seguramente por la institución, pero también nosotros tenemos cosas a preguntar. Uno cuando habla de entrevista, en realidad es una estrategia que tiene de abordaje desde las diferentes áreas, ¿no? Lo que más conocemos son las entrevistas periodísticas. Perdón, hay un ruido muy feo que se escucha de fondo y no permite escuchar bien. No sé si es mi internet o es... Puede ser. A ver, Marina, vamos a silenciarlo, ¿puede ser? Ahí está. Yo traté de ir uno por uno silenciando. No puedo ver Silvia. No sé si Silvia vos tenés el micrófono cerrado. Al resto los fui pasando, pero hay algunos que capaz que están desde el celular y no puedo. Ahí se fue el ruido, ¿eh? Ahí se fue. Sí, lo que pasa es que, bueno, toma todos los ruidos ambientes cuando uno da vuelta a hojas o nos cebamos el mate o esas cosas se van sintiendo, pero ahora está muy bien. Ahí creo que todas escuchamos bien. A ver, decía entonces que lo que más habitualmente estamos acostumbrados es al tema de la entrevista periodística, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, una entrevista que se hace por televisión, o la entrevista de trabajo, es otra de las entrevistas a las cuales a lo mejor estamos acostumbrados. ¿Qué otro tipo de entrevistas? A ver, se les ocurre. Si pueden, Cari, ¿pueden ir habilitando cada una el micrófono? Sí. Eugenia va a hablar. Las entrevistas podrían ser el diagnóstico según el proyecto a quién está dirigido el diagnóstico que tenga, en este caso serían niños o adolescentes. Diagnóstico, talleres que haya realizado, cómo está manejado a nivel familiar, si están todos empapados en el tema o no. Bien. A ver, cuando hablamos de entrevista, en el caso inicial de aproximación a la familia para darle el ingreso a ese niño o ese adolescente a nuestro taller, vamos a tener que tener en cuenta algunas cosas. En principio, vamos a ir por lo más básico, que es el lugar donde vamos a realizar la entrevista. Luego, saber qué tipo de entrevista vamos a querer realizar, si esa entrevista va a ser estructurada, semiestructurada o abierta. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener una entrevista abierta donde me siento y le digo a los papás que los escucho. O puedo tener una entrevista semiestructurada en donde voy a pedirle a los papás que se explayen en un aspecto, pero en otro voy a hacer las preguntas correspondientes. O puedo tener una entrevista totalmente estructurada donde voy a seguir todas las preguntas que ya me prefijé, que creo necesario de obtener información que me va a servir a posteriori para, por ejemplo, decía Eugenia, bueno, depende del objetivo que estoy buscando con esa entrevista. Nosotros vamos a tomar como ejemplo ahora la entrevista inicial, la entrevista donde llega un papá, una mamá, un responsable adulto de ese niño o de ese adolescente solicitando el ingreso a un taller, sea grupal, sea individual.
Entonces, tenemos que tener muy en claro cuáles son los datos que nosotros vamos a querer obtener de acuerdo al objetivo de la entrevista, porque si no, no vamos a poder ni hacerla semiestructurada, ni hacerla estructurada, y al hacerla abierta también tenemos que decirle a esos papás o a esos adultos responsables qué es lo que estamos esperando de esa entrevista para que ellos puedan ir también pensando qué nos van a contar de todo esto. En general, lo que da más resultado es la semiestructurada, porque ahí tengo la posibilidad de escuchar, pero además tengo la posibilidad de que todo aquello que yo necesito saber y que no surgió, lo pueda preguntar. Cuando vean el material subido, van a ver algunos modelos de entrevista. Esos son, como su nombre lo indica, modelos de entrevista. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros va a acomodar algunos de los ítems que están ahí para tener en cuenta de la manera que crean más propicia para lo que van a ir a pesquisar a través de la entrevista. Entonces, acá también tenemos que tener en cuenta que la entrevista va a despertar en aquellos papás cosas que a lo mejor no las tenemos nosotros anticipadas de antemano. Entonces, vamos a tener que tener muy en cuenta cómo es nuestra postura como entrevistadores. Desde nuestro lugar de talleristas, una de las cosas más importantes que vamos a tener que tener en cuenta es la empatía, ¿sí? Esto, a ver, no es lo mismo hacer una entrevista como periodista a un político que hacer una entrevista a papás que están buscando un ámbito propicio para sus hijos para desarrollar una actividad que les permita expresar emociones. Entonces, una de las cosas principales es la empatía, es cómo me voy a presentar, cómo me voy a predisponer, tanto en mi arreglo personal como en el arreglo del lugar donde los voy a recibir. Tengo que anticiparme cuántas personas van a concurrir. ¿Por qué digo cuántas? Porque a lo mejor viene una, a lo mejor vienen dos, a lo mejor vienen cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque muchas veces tenemos las familias ensambladas. Y cuando nosotros invitamos a papá y mamá, y si ese papá y mamá además tienen otras parejas con las cuales el niño o el adolescente también es conviviente, y deciden incorporarlos, esto también nosotros lo vamos a permitir si es un acuerdo entre 4 o entre 3, o son tíos o son abuelos. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta en el momento de generar la entrevista, porque esto va primero a reducir la incertidumbre de ustedes como entrevistadores, y luego también les permite empezar a tener una idea de ese niño y ese adolescente, cómo está ubicado familiarmente. O sea, todos los datos que nosotros vayamos pesquisando desde el minuto cero nos va a servir para luego armar estrategias, para luego armar los grupos, para luego pensar con qué materiales es conveniente trabajar con ese niño, con ese adolescente, por qué están realizando la consulta, cómo es la derivación, de dónde viene, si viene derivado, si alguien lo recomendó, si la escuela sugirió. Bueno, todas estas preguntas que nosotros nos tenemos que hacer de antemano son las que van a reducir la incertidumbre para hacer esa entrevista. Y en esa entrevista, además de la empatía, de nuestra forma de estar presentados, del lugar, de la iluminación, del tiempo. El tiempo es un factor importantísimo a considerar. Yo no puedo empezar una entrevista, supongamos que eligen una entrevista abierta, que no es la más sencilla. Uno piensa, bueno, los dejo hablar, esto me va a servir un montón. Y los dejo hablar, ¿y para qué los dejo hablar? ¿Y dónde los corto? ¿Y cómo los corto? ¿Y por dónde voy guiando yo la entrevista? Entonces, la entrevista abierta en general necesita
de un entrevistador muy capacitado. La entrevista estructurada la puede hacer cualquier entrevistador, porque va a seguir una serie de preguntas ya prearmadas, pero nos quita toda la riqueza de la espontaneidad de lo que quieran contar. Y la entrevista semiestructurada podemos tener una capacitación intermedia o inicial para poder hacerla. A ver, yo lo estoy presentando así, no es nada terrible hacer una entrevista, pero digo, es la entrevista pensada en función de que nos sirva para los objetivos propuestos. Entonces, les decía, en cuanto a hacerla semiestructurada, tener en cuenta a las personas, tener en cuenta cómo me posiciono. A ver, ¿qué otra cosa más se les ocurre que tengo que tener en cuenta para esa entrevista? Pueden ir levantando la mano o liberando el micrófono y decir. A ver qué más se les ocurre. Gladys, a ver, con la experiencia. Tener en cuenta el lugar donde se va a hacer. Bien. O donde se va a hacer donde se va a desarrollar el proyecto. Lo planteás, te escucho, y es algo que lo tenemos a diario, y si lo tengo que enumerar, es como que se me hace difícil de hablar. Nosotros hacemos entrevistas semiestructuradas, y la verdad que es un montón de cosas las que tenemos en cuenta. Primeramente, ya de por sí el inicio, cómo llega la familia, qué percibimos, qué sensación nos da de su angustia, de su problema, o de su tranquilidad, cómo se sienten. Y a partir de ahí, viste, es el orden de un montón de cosas, ¿no? Que se van dando de acuerdo a cómo vas entablando en sí esa entrevista y cómo podés llegar a la familia y cómo esa familia llega a vos y al niño en este caso. Algunas veces están todos, algunas veces los papás solos, y bueno, la empatía es lo primero, y lo importante es lo que vas sintiendo, percibiendo en el momento de ir avanzando en su historia, ¿no? Porque no es nada más que un montón de preguntas, ¿no? Es algo que es mucho más complejo y más profundo, en donde te vas a encontrar con una problemática. Bueno, nosotros generalmente son niños de alto riesgo o con autismo la mayoría, y no son fáciles las entrevistas. Bien, Gladys. Pero sí, discúlpame que es te muy interrumpa. profundo. Exactamente, pero ahí ya vos diste el pie a un montón de elementos. Ella habló de inicio, ¿sí? Inicio. Lo vamos a tener en cuenta para ahora agregarlo. Y otra cosa que habló es de transferencia, que se establece desde un primer momento. A ver, antes de comenzar con el aporte de Gladys, habíamos dicho la cuestión de los tiempos, ¿no? Manejar el tiempo. Habíamos dicho que si es abierta y yo empiezo una entrevista y no tengo finalización, puedo estar 3 horas y media haciendo una entrevista, o puedo estar 10 minutos porque los papás a lo mejor hablan muy poquito y ya dicen que se retiran. Entonces tengo que saber qué tiempo le voy a dar a esos papás para poder acortar, acomodar o hacer las preguntas en el momento pertinente. El tema del inicio que dice Gladys es lo que nos está marcando, es que la entrevista tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final. Y esto también lo van a encontrar en el material, la importancia del cierre de la entrevista, que es lo que nos va a permitir el encuentro posterior, ¿sí? Y que este tipo de cierre es diferente, si es una entrevista psicológica, si es una entrevista médica, si es o si nosotros como arteterapeutas, qué cierre le vamos a dar a esa entrevista para después propiciar el nuevo encuentro, que probablemente el siguiente encuentro sea con el menor, o a lo mejor estamos haciendo esta entrevista y el menor, como no es podido dejar con alguna persona a cargo, también está dentro de esta primera entrevista. Estos son decisiones que van a tener que ir manejando ustedes de acuerdo a la modalidad de trabajo que quieran adoptar. Claro, yo con respecto, a ver,
¿Me escuchan? Fernanda, sí. Soy Flor, no sé si parezco como Flor. Lo que quería aportar era eso, que si en el caso de que el alumno esté presente, no hablar de él como si no estuviera, porque a veces pasa que se habla o de sus dificultades como si no estuviese en el lugar. Exactamente. Eso es importante. Muy bueno, Flor. Eso es fundamental. Y esto es muy habitual en algunos papás o en algunos adultos, y sobre todo con las patologías graves que habla Gladys, que se habla del niño como si el niño no escuchara, no entendiera, no estuviera, y eso ya también nos va a estar dando una pauta de qué lugar ocupa ese niño en esa familia. ¿Por qué hago hincapié tanto del niño en la familia? Porque esto nos va a dar para poder pesquisar cuáles son las formas vinculares dentro de esa familia y después poder trabajarlas. Y ver en relación al diagnóstico con el cual llega el niño, que seguramente va a llegar con un diagnóstico a lo mejor derivado por el médico, por el pediatra, por el neurólogo, por el psicólogo tratante, por el psiquiatra o por la escuela. Son chicos que muchas veces llegan ya con la derivación y con un diagnóstico. Y nosotros no nos vamos a quedar con ese diagnóstico, porque un diagnóstico es un papel, una instantánea de un momento que nos ubica para saber a lo mejor un poco por qué lado ir abordando, pero el niño o el adolescente no es un diagnóstico, es una persona, es un sujeto. Y esto es lo más importante que me van a escuchar repetir a lo largo de todos los encuentros que tengamos y tenemos más. Porque siempre lo primero que viene, uno es con la ansiedad, ¿y qué diagnóstico tiene? ¿Y qué diagnóstico le dieron? Y perdemos de vista que tenemos una persona, tenga la edad que tenga, y que entiende y que escucha, más allá de su patología, que siente. Entonces, esto no nos podemos olvidar, ni desde ese primer momento de la entrevista, y además despojarnos de esa situación nos permite pensar estrategias nuevas, estrategias diferentes. Alicia, te escucho. Ahí está, tenía que habilitar el micrófono. Sí. No, y también creo que es importante, digamos, cómo inicia la entrevista en el sentido de que si es espontánea la demanda de en este caso arteterapia, o si de repente vas a una institución donde hay chicos hospitalizados, entonces ahí es como que vas a ofrecerle a todos los que están. Entonces, inicia diferente cuando la demanda es espontánea, o cuando es un ofrecimiento para mejorarle la calidad, por ejemplo, de la internación al chico, que de todos modos no se lo obliga, obviamente, pero bueno, es como que hay que encararlo diferente. Esto es lo que decíamos de pensar cuál es el objetivo de la entrevista y desde dónde la estoy planteando. Muy bien, Alicia, es tal cual como vos decís. Una cosa es tener que hacer la entrevista dentro de una prestación que ofrece la institución en la cual yo estoy trabajando, o es donde yo lo ofrecí o donde me recomendaron y ahí estoy. Fernanda, te escucho. Habilita el micrófono, a ver, espérate. Ya está. Ahí está. Pensaba en indagar también las expectativas, ¿no?, de la familia, porque no es ni una clase de arte ni un tratamiento psicoterapéutico. Entonces, bueno, ver qué expectativas tienen respecto de ese proceso, ¿no? Exactamente, Fernanda. Esto es otra de las cosas que vamos a tener en cuenta dentro de la entrevista. En el material que ustedes tienen, está todo basado básicamente en la entrevista psicológica, porque claramente nosotros vamos a tomar desde ahí. No somos psicólogos, los que no lo somos, digamos, los que somos psicólogos y además arteterapeutas, pero el que es médico también es médico y arteterapeuta, pero los que no tienen, a lo mejor somos profesores de danza, no somos psicólogos, o somos profesores de música y no somos psicólogos,
Entonces, igualmente el modelo es la entrevista psicológica, y ahí tienen un texto de Blecher, que es uno de los principales que ha trabajado la entrevista psicológica. Y esto es para tomar esos aportes. No vamos a hacer una entrevista psicológica porque nuestro interés es desde el arte terapia, no es desde claramente hacer una intervención o empezar un tratamiento psicológico. Pero hay muchas cosas que nos van a servir para ver qué cosas pueden ir apareciendo en ese niño o en ese adolescente que va a ir plasmando a través de la artística que se trate, sea la música, sea la pintura, sea la escultura, sea la danza, donde sea el canto, donde nosotros como arteterapeutas también podamos darle a los papás y al niño la cuestión de, bueno, a ver qué es lo que le interesa. ¿Por qué digo a los papás y o al niño? En realidad se la vamos a dar al niño, porque los papás pueden venir a decir, yo quiero que mi hijo cante, y el nene o el adolescente lo que quiere es bailar. Entonces nosotros también, como importante, como fundamental, va a ser el lugar que se le dé como entrevistadores, seguramente en una segunda entrevista, no en esta primera, para escuchar a ese chico o ese adolescente, que en general se encuentra entrampado entre estos padres, justamente porque las expectativas de los padres no son nunca las expectativas de los chicos, y porque sí hay que darle la posibilidad, desde el primer momento, a ese niño, ese adolescente, de proponerle a él la actividad. No es porque viene, porque los padres lo traen. Bueno, sí, los padres lo traen, eso es indudable. En general, yo siempre lo que les digo es, bueno, acá mamá y papá te traen, vamos a aprovechar este tiempo. ¿A vos qué te gustaría? ¿Por qué crees que decidieron que vengas acá? Depende de la edad del niño, depende de la posibilidad de expresión del niño, ¿no? Pero siempre implicarlo, porque se trata de él, no de los papás. Entonces, esto es otra cosa que no vamos a perder de vista, pero que tiene que ver con el objetivo de la entrevista, no en la entrevista. Esto es a posteriori nuestro trabajo de reflexión sobre todo eso que recogimos a través de la entrevista, todo ese material, ¿para qué nos va a servir? No es solamente para saber dónde vive, cuándo cumple años, sino para poder establecer prioridades de atención, dónde voy a querer atenderlo. Sí, Adriana, te escucho. Discúlpame, porque mientras que te escuchaba, estoy en el campus y no me logro dar cuenta en qué unidad están los ejemplos de los que vos estás hablando. ¿Es material para imprimir o son algunas de las charlas que hay que escuchar? No, es un PDF el de Blecher. Y lo demás es un PowerPoint con 3 videos, creo que tiene el de entrevista, 3 videos que es más que nada el PowerPoint con la explicación de... bueno, entonces después lo miraré con más detalle, porque así a simple vista no lo encontraba y te quería preguntar nada más, pero después lo miraré con más detalle. Karina. Perdón, ahora estoy chequeando yo, como en este grupo hay distintas camadas de verano, y bueno, además estoy chequeando en cuáles estuvieron publicadas y después le paso la información. Listo. Bien. ¿Sí? Porque está solapada dentro de otra clase, no figura entrevistas, porque se incorporó nuevo el material. Entonces, lo que habíamos pedido al técnico es que se fuera junto a la parte de supervisión. Pero ahora lo busco, lo rastreo y después lo comparto. Gracias, Karina. Gracias, Cari. Sí, ahí gracias, ya... Andrea, perdón. No, por favor, está bien porque yo hago referencia al material y si no lo encuentran estamos complicados. Volviendo entonces a esto de la pertinencia del niño en cuanto a la actividad que va a realizar, pero que esto lo vamos entonces a ver a posteriori. Esto es parte de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, si vamos al tema de la entrevista, otra de las cosas
que hay que priorizar siempre es esto de la comunicación, ¿no? Y ahí también van a encontrar básicamente que tenemos que entender que la entrevista es comunicacional. Es estos papás que vienen, cuentan y nosotros preguntamos y nosotros indagamos para tener la recolección de todo ese material. En los ejemplos que tienen, sí, parte también del nombre, apellido, número de documento, el tema de la fecha de nacimiento, pero después vamos a ir indagando otras cosas de acuerdo a la edad y de acuerdo, como decíamos, a el interés y por dónde viene esta derivación dada, para ver si tiene escolaridad, si ya entró en la escolaridad, si es repitente. Y estas cosas no es que nos van a servir nada más que para ver cómo le va cognitivamente, sino para ver cómo ese niño se maneja y qué herramientas tiene para poder resolver diferentes situaciones. O sea, no vamos a ir con una mirada de prejuicio, y esto es lo que les decía al inicio. Una cosa es estar con reducción de incertidumbre y otra cosa es estar prejuzgando, ¿sí? Todo lo que a mí me permita tener el manejo de la situación como entrevistadora, pero no el manejo de coerción hacia lo que quiero escuchar. Y esto también es algo muy importante del lado del entrevistador. O sea, ir a entrevistar sin un prejuicio ni esperando que el otro tiene que contestar lo que yo quiero escuchar de acuerdo a mis ideales políticos, religiosos. Eso lo tengo que poner en un entre paréntesis. Acá hay también un elemento que es muy difícil de trabajar, porque como seres humanos somos sumamente tendenciosos, entonces realmente posicionarnos desde un lugar de no tratar de guiar la respuesta no es tan sencillo como creemos. Sin darnos cuenta, una palabra, un adjetivo, ya le estamos poniendo una intencionalidad a una pregunta. Entonces, esto vamos a tener que aprender a manejarlo comunicacionalmente, de que tenemos que escuchar lo que tienen para decir, no lo que nosotros queremos escuchar. Y por otro lado, dejar, cuando yo digo esto de los prejuicios, tiene que ver con evitar cualquier situación de discriminación, que esto también es muy complejo. A veces nos parece, y discursivamente lo tenemos muy, muy claro, muy claro, muy claro, y en cuanto tenemos que estar adelante de un otro, se nos dispara y se nos fue. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque ustedes van a estar trabajando desde el lugar de talleristas, en conjunto con otros profesionales, y desde el lado de la salud, y desde la salud mental. ¿Puedo hacer un aporte? Sí, cómo no. Mira, les cuento, yo trabajo en varias instituciones, doy arte terapia hacemos, ¿no? Y nunca estoy en las entrevistas, porque la admisión se hace por secretaría. Pero cuando el niño llega, hay instituciones que sí nos cuentan que tienen los chicos, porque vienen muchos chicos que están judicializados. Entonces a veces la directora nos cuenta un poco el perfil y ellos evalúan que estaría bueno para este taller o para otro taller. Nos cuentan por qué lo inscriben en el taller que lo inscriben, ¿no? Y cuando ellos participan del taller, los chicos, nosotros no le preguntamos a ellos por qué están en el taller ni nada. Le decimos que nos enteramos que les gustan pintar o que les gusta hacer determinada actividad de la que coordinamos o somos profes. Y ellos con el transcurso del tiempo van diciendo por qué están en la institución, por qué vinieron al taller, sin necesidad de que nosotros indaguemos nada. Y nosotros como coordinadores, porque son grupos que se arman de 15, 20 personas, todas con diferentes patologías o por diferentes circunstancias que están en ese taller, tampoco permitimos que otro participante indague al alumno, porque a veces pasa que tienen curiosidad, porque saben que es de tal institución, entonces le empiezan a preguntar y nosotros interrumpimos también esa indagación porque muchos chicos obviamente se sienten invadidos, a como hay otros que cuentan directamente por qué están o por qué fueron. Pero también como coordinadores tenemos que
frenar a veces algunas entrevistas de otros alumnos hacia otro alumno, porque suele suceder y pone muy incómodo al alumno, y en algunas oportunidades nos pasó que el alumno deja de ir, y la institución nos llama para preguntar qué pasó, por qué el alumno no quiere ir, y eso también me parece que es re importante. Sí, claro que sí. Florencia, tu nombre, ¿verdad? Sí, dice Florencia. Sí, Florencia, muchísimas gracias por el aporte también. Sí, te escuchaba y pensaba lo difícil, ¿no? De a veces trabajar justamente interviniendo ahí donde los pares mismos hacen una entrevista informal y donde cómo poder reubicarlos para que ninguno se sienta criticado por el otro, o que se sienta es complicado. juzgado. Es muy complicado, porque por un lado tenés que puede ser parte del conocimiento grupal, y por otro lado te puede terminar, como bien vos decías, con la expulsión del grupo, de la autoexpulsión del grupo de uno de los participantes. Por eso digo que es tan delicado, y esto de trabajar mucho con nosotros mismos, previo a estar o coordinando o entrevistando o armando el taller, porque tenemos que saber, bueno, cómo va a ser nuestra posición frente a estas situaciones. Cómo va a ser en el sentido general, porque después, justamente algo que tiene el ser coordinador de un taller de arteterapia es lo novedoso, lo que aparece, lo creativo, lo que no puedo controlar, ¿sí? En cuanto a lo que suceda en el taller, pero hay un montón de cosas que sí tengo que controlar y que tengo que proponerme controlar. Sí, Fabiana. Que me quedé pensando en uno de los aportes que hizo la compañera anterior, en esto de ver cuáles son las expectativas de la familia cuando llega a esta entrevista y por qué llega al taller, también en la expectativa de ese niño o joven que viene, porque a veces ante un diagnóstico, lo que sea, dice, bueno, sería ideal que vayas a hacer algo que te guste, no sé, pintura, ponele. Y después cuando viene al taller se encuentra que en realidad el taller no cumple sus expectativas, porque no es que le van a enseñar todas las técnicas de pintura y de modelado y no sé qué más. Entonces, también nosotros tener esa apertura para ir viendo cuáles son las necesidades de ese joven, ese niño, y esto que dijiste vos, ¿no? Bueno, ir viendo creativamente si puedo satisfacer esa necesidad o no, porque pasa mucho eso, que los papás llegan y por ahí a veces entienden que el taller apunta a otra parte, ¿no? Que tiene más que ver con el arte en sí, y no como una herramienta para. Me quedé pensando en eso, ¿no? Sí, a ver, la expectativa de los padres en general nunca va a ser satisfecha, en general digo, ¿no? No digo que no, que es imposible, pero en general vienen con una expectativa que no es la que nosotros nos vamos a poner para satisfacer. Es justamente el entender qué le puede servir de la actividad que nosotros coordinamos a ese chico y en qué grupo o de qué manera individual lo abordamos. Y dejarles en claro que esto no es un aprendizaje didáctico de las técnicas de pintura, por ejemplo, ¿no? Esto que decís, Fabiana, bueno, no viene a un taller de pintura, no viene a una escuela de música, no. Tienen esto, y esto es parte también a veces de lo que se trabaja en una entrevista, porque pueden venir con una idea equivocada. Y también puede ser que en el momento en que nosotros le aclaremos, bueno, les interese la propuesta y se animen a que el hijo o el familiar que sea participe en esta propuesta. Otra de las cosas que había dicho Gladys al principio y que yo dije, bueno, la vamos a retomar después, hay mucho más en el medio, ¿no es cierto?, para trabajar, pero por cuestiones de tiempo vamos a verlo así como salpicadito, después ustedes lo tienen todo más ordenado. Es el tema este que yo dije, bueno, la transferencia. ¿Qué es esto de la transferencia?
en realidad la transferencia, si bien es un término que sale del psicoanálisis, desarrollado por Freud, como uno de los más reconocidos acerca de estos afectos que se ponen en funcionamiento en el trato con un otro y que se reeditan, que tienen que estar enlazados o que están enlazados a situaciones vividas con anterioridad, en donde un afecto queda entrelazado y que se reactiva en una relación, en un vínculo con un otro. Esa transferencia se va a establecer entre el tallerista o el coordinador y el niño, pero previamente es muy probable que se tenga que establecer con los padres, porque si no los padres no van a dejar a ese chico o adolescente en un taller, ¿no? Esto incluso, a ver, la transferencia fundamentalmente uno la trabaja en un ambiente analítico, psicológico, psicoanalítico, pero en realidad nosotros establecemos transferencia a veces hasta con el peluquero, ¿no? Y digo hasta con el peluquero porque no es alguien que lo vemos todo el tiempo, no vamos a cortar el pelo una vez por semana. A lo mejor tenemos un peluquero que lo vemos una vez cada 2 meses y sin embargo cuando nos sentamos ahí, él nos escucha y nosotros tenemos una transferencia bárbara. No es la transferencia analítica, claramente, pero sí se establece ese vínculo donde se reactivan seguramente algunas cosas que tienen que ver con el afecto asociado a situaciones. Entonces, ¿por qué digo con los papás? Cuando uno incluso va a elegir la escuela, y a ustedes les habrá pasado cuando eligieron, si alguno tiene hijos, que eligieron escuela para sus hijos, primeramente fueron a ver la escuela, preguntaron cómo era, quién era la directora, experiencias de otros papás, y ya van con algo que dicen tiene que ser esta, ¿no? Ya van con esa transferencia establecida de que ahí va a estar todo bien. Bueno, esto se va a empezar a trabajar desde la primera entrevista, desde ese primer encuentro. Y luego se va a trasladar a lo que nosotros podamos armar de vínculo con ese chico o ese adolescente con el cual vamos a tener integrado al taller. Ese vínculo no va a ser sencillo, a lo mejor al inicio, pero es el que vale, porque ese es el que le va a permitir expresar luego en el taller aquellas emociones y aquello que vamos a ir pesquisando para que pueda ir trabajando y que le sea saludable para ese niño o ese adolescente. En cuanto a las otras características que tiene que tener un entrevistador, van a encontrar un listado largo en el PowerPoint, minuciosamente detallado, y algunas cosas ustedes van a decir, bueno, pero esto sí, ya está, ya. Igual léanlo, préstenle atención, porque a veces se nos queda en el tintero alguna cosa, y siempre en función de repensarnos. En ese lugar, el para qué, el cómo, el por qué de la entrevista, el objetivo, y teniendo en cuenta siempre al otro que vino a la entrevista, de que darle un espacio de comodidad. Llegar a una entrevista a veces cuesta mucho, mucho a los padres. Entonces es una oportunidad que no podemos desperdiciar de que los papás se vayan no satisfechos en la demanda, sino que se vayan con la sensación y que eso sea realmente que fueron escuchados y que eso que acaban de contar y que a lo mejor es la primera vez que lo cuentan, porque a lo mejor tuvieron la entrevista con la directora o con, como decía la compañera, la tiene la institución, el representante, no con ustedes, y a lo mejor a ustedes es la primera vez que hablan de eso, porque no lo hablaron con un director de una institución, porque no se animaron, porque no les pareció que era el momento, porque vienen callándolo y ahí se encontraron a gusto para poder decirlo. Sí, Eugenia. Que a veces lo que pasa, que los papás, a pesar de que vienen, ya sea porque los hayan orientados o por una decisión personal, vienen pero con sus expectativas muy bajas. Y eso también a veces hay que trabajarlo. Quizás
que lo tomen con un fin positivo. En líneas generales vienen como frustrados, como que ellos no logran ver, al estar cotidianamente con sus hijos, no logran ver avances que por ahí uno en el taller sí lo puede llegar a ver. Y eso también hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo mucho, Eugenia, y ya eso entra, y nos vamos a ir al otro tema, que tiene que ver con, a ver, Florencia, ¿podrás silenciar? Hay silencio. Gracias. Ahí tiene que ver con el otro tema, que es el que vamos a tratar hoy, que es el de supervisión. Esto de qué pasa con las frustraciones de los papás y qué pasa con las frustraciones de los arteterapeutas. ¿No? Porque las frustraciones pueden venir, y además de las frustraciones del niño o del adolescente. El otro tema que teníamos para hoy es el de supervisión, que también tienen el material, también consta de un PowerPoint y grabación con mi voz de el desarrollo del PowerPoint, y creo que también ahí hay algún material, algún PDF que les compartí. Bueno, en este caso la supervisión también es un término que lo traemos desde el área psicoanalítica, desde el área psicológica, si bien, a ver, yo este tema lo vengo siempre sosteniendo desde el punto de vista que en realidad supervisión tiene que haber en todos los espacios de trabajos con personas, ¿no? Así como tenemos la supervisión, nosotros vamos a un supermercado y cualquier dificultad lo tenemos que hablar con la supervisora o con el supervisor, ¿no? La supervisión viene de distintos ámbitos, y sobre todo el empresarial. Pero la diferencia es muy grande entre la supervisión del supervisor o supervisora de una empresa con lo que nosotros dentro del ámbito de lo que es la salud mental entendemos de supervisión. Entonces también despojarnos de todo eso, en donde lo que voy a dar es cuenta de, y donde me van a marcar las pautas, y donde me van hasta a retar, ¿no? Porque pareciera que siempre el supervisor está para eso. El cliente se queja, el supervisor regaña. Bueno, la supervisión en la parte psicológica no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es un espacio de reflexión, de repensar, de poder buscarle caminos, de poder escuchar y escucharnos cada uno en lo que decimos, en lo que hablamos. Para algunos que estén en el área, también a lo mejor lo pudieron experimentar, de tener supervisiones, y no hablo de la supervisión educativa tampoco, porque el supervisor en una escuela siempre es la figura, hoy va a venir el supervisor, entonces tengo que tener, cuando teníamos las clases presenciales, tenemos que tener el pizarrón borrado, la planificación perfecta, ¿no? Porque viene el supervisor y tengo que dar la clase maravillosa. No, tampoco tiene que ver con esto la supervisión desde el punto de vista psicológico, implementada también para toda actividad que trabaje con seres humanos en el área de lo social. ¿De qué se trata? En general, sí, Florencia. Bueno, como supervisión, también no sé si estoy bien, que estaba escuchando, considero que a veces pasan cosas en las aulas, en los talleres, y no estamos preparados para resolver. Como por ejemplo, como les conté de estos chicos que a veces cuentan qué les sucedió y son cosas re duras. Y como talleristas no lo podemos resolver, entonces está bueno tener siempre en el aula, yo a veces cuento o a veces no, tengo una trabajadora social o una psicóloga. Entonces, en el caso que no la tenga, trato de virar un poco el tema, que el chico se desahogue en ese momento, trato de cambiar un poco el tema, que no se arme un debate del tema que el chico plantea, porque a veces son cosas realmente fuertes, y después lo hablo con la psicóloga para que ella lo aborde en otro momento, o me dé herramientas a mí para cuando no está, que se trate el tema, que no quede el tema colgado, pero también está bueno porque a veces uno se desborda y no sabe qué hacer.
y a veces no puedes dar consejos de los cuales no te puedes hacer cargo porque no estás preparado. Entonces a veces hay que tener esa supervisión de otra persona que te pueda guiar por dónde meterte y por dónde no meterte. Sí, muchísimas gracias, Florencia. Se trata de esto, no siempre que vamos a coordinar nosotros un taller vamos a poder tener la posibilidad de tener un asistente social, eso está buenísimo, o una psicóloga dentro del taller. A veces sí, y siempre yo lo que sugiero es que nunca el taller lo hagamos en soledad, siempre tiene que haber 2 adultos para trabajar con niños y con adolescentes y sobre todo con grupos, y con grupos de alto riesgo, a lo mejor como decía Gladys, es indispensable que haya 2 adultos por taller, porque son grupos que uno no los puede dejar solos bajo ningún aspecto para ir a buscar agua, por ejemplo, o para, sí, Marisa. Levanta el micrófono. A ver, ahí está. Quería Sí comentar que tuve una experiencia en una comunidad terapéutica de adictos hace unos cuantos años, que habían incorporado que, digamos, los talleres eran obligatorios, ¿no? Para tener una habilitación como institución, tenía que brindar, aparte, como institución de rehabilitación de adictos, talleres de arte diversos, para que las habiliten. Entonces, bueno, yo fui como profesora de arte, pero no como psicóloga. Bueno, entonces pedí que esto, ¿no? Que si no podía haber un operador socioterapéutico o alguien acompañando mínimamente en los primeros tiempos, hasta conocer el grupo, aparte era grupo de adultos, o sea, era complejo, porque tenían patologías duales, estaban todos juntos, o sea, algunos que eran solo adictos, otros tenían patología dual, otros, había adolescentes también, porque había 17, 18 años en el mismo grupo, y encontrarse con este grupo fue complicado, y aparte era obligatorio. O sea que tuve que trabajar muchos con una resistencia total. Entonces una pregunta que quería hacer, como mi proyecto va a estar de nuevo enfocado con adictos, porque por otras historias trabajé mucho con adictos, pero no importa ahora hablar de eso, quería saber, en estas comunidades, ¿no? En el cual los grupos de arte son obligatorios, o sea, no pueden decidir, no, yo no quiero ir al de plástica, quiero ir al de danzas, por ejemplo, no pueden decidir nada, lo tienen como obligatorio. ¿Qué es lo que ustedes consideran que como instructora de arte, digamos, puedo hacer? O sea, si es a mí desde el vamos ya tengo que no es correcto, o sea, que se debería trabajar desde otro lugar, o sea, incorporarlos a los talleres desde otro lugar, ¿no? Desde, bueno, es lo que te toca hacer, hacelo. Lo tenés que hacer porque si no quedás afuera de la institución, que era un poco lo que pasaba en esta institución y en otras, que no las quiero nombrar porque capaz que no vale la pena, no vale la pena. Algunas conocen y no quiero entrar en ese tipo de conflictos. Aparte, los directores de las comunidades, no sé cómo estar ahora, porque ahí fue cuando decidí, ahora quiero regresar, ¿no? Pero lo que decidí no continuar, porque realmente los directores lo tomaban como una tarea, o sea, como un relleno, porque el Ministerio de Salud les pedía que tenían que poner talleres. Bueno, era un poco. ¿Qué estabas en los CPA? No. ¿En provincia de Buenos Aires o capital? Estuve en provincia, provincia, sí, pero en ONG, listo. Sí, no de CPA. Y de nombre las ONG, no las quiero nombrar. No, está bien, no hay problema, no. Muchas trabajan en adicciones y también trabajé también con adolescentes. Vengo desde hace muchos años con el tema en adicciones. Pasa que hace 10 aproximadamente que definí armar mis talleres particulares y trabajar en casa con mi taller, porque también estaba un poco quemada, por falta de supervisión y por falta de terapia, hablando de todo un poco. Pero bueno, ahora estoy equilibrada, estoy trabajando bien y ahora estamos con la pandemia, pero
Hago terapia hace años porque me encanta y me ayuda para todo. Entonces, quiero como, bueno, por eso quise hacer este curso, como para ampliar un poco. Pero bueno, esta duda la tengo y me gustaría escucharlas. Bien, a Fernanda, ¿querías agregar algo? No. Bien, a ver, acá Marisa nos plantea este tema. El trabajo con adicción es un trabajo muy particular, como todos, ¿no? Porque trabajar con chicos con autismo, con psicosis o con trastorno generalizado del desarrollo, dentro del espectro autista, digamos, todo tiene su finura en el trato, su dedicación especial. A ver, Marisa, el tema de la supervisión, que es lo que estábamos remarcando, es fundamental. Desde ya que si uno lo puede acompañar con un análisis personal, es muchísimo mejor, pero la supervisión tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que decía Marisa de qué hago, cómo abordo yo y cómo hago bien mi tarea, por ponerle un nombre, si tengo chicos que están obligados a estar en esa actividad. Tenían también para ver la película Nice, El corazón de la locura, y cuando vos decías esto de que se los da como un lugar menor, me acordé de Nice, ¿no? Obviamente, donde se le da como un lugar menor ese lugar en el hospital para que trabajara con las patologías más graves, y donde ella logra que no sea algo compulsivo y que tengan un objetivo. Creo que es trabajar tratando de escuchar cada uno lo que quiere, lo que puede, y dándoles un espacio donde puedan hablar. Y si vos estás como coordinadora y tenés la posibilidad de ofrecerles diferentes materiales, aunque a lo mejor mucho de música, en este caso en particular, no en todos, ¿no? En este caso en particular, digo, aunque a lo mejor de música mucho no sepas, y sepas mucho más a lo mejor de pintura, pero no hay forma de que ese paciente, de que ese adolescente vaya a otro taller, bueno, tratar de darle elementos para que pueda trabajar con eso que a lo mejor le llama más la atención. Con aquello donde pueda a lo mejor encontrar un lugarcito para poder manifestar alguna de las emociones, incluso el enojo que le da estar en ese taller. Es tratar de habilitar de alguna manera el espacio. No nos olvidemos que muchos de los adolescentes más grandes con adicciones tienen trastornos de personalidad. Y los trastornos de personalidad son muy difíciles de trabajar. No todo adicto es un trastorno de personalidad, pero muchos de los adictos son trastornos de personalidad. Y esto nos complejiza la tarea. Y donde tenemos el negativismo generalmente instalado. Le ofrezcas lo que le ofrezcas, pero como cada persona es en particular, con cada historia singular, vas a tener que trabajar con mucho esfuerzo, y creo que a lo mejor por eso dijiste quedé quemada, ¿no? Porque hay que trabajar con mucho esfuerzo, poniendo mucho el cuerpo, sobre todo cuando tenés un grupo amplio, y a lo mejor estás vos sola, pero creo que es darle un espacio a cada uno con aquello que crea que le puede servir, y después tratar de armarlo grupal. La supervisión lo que nos permite es justamente poder hablar de eso que está sucediendo en ese espacio y hablarlo con un otro que a lo mejor puede tener más experiencia. En general uno busca a alguien que tenga más experiencia y que se pueda guiar la práctica y trabajar con las propias emociones para no quedar quemado. Una de las patologías que se ve frecuentemente es el síndrome de burnout, que tiene que ver con el cabeza quemada, que se produce cuando uno tiene una sobresaturación de trabajo
en relación a las prestaciones de salud principalmente. También los tienen los vendedores, que están en atención al público permanentemente. Pero, bueno, en este ámbito que nosotros estamos refiriendo, tiene que ver con no quedar con la cabeza quemada en función de todas las problemáticas y la falta de resolución, a veces algunas de las problemáticas, y con los dispositivos puestos en funcionamiento para el tratamiento. Claramente este dispositivo con el cual trabajabas, Marisa, a vos no te sirve y a los pacientes tampoco. Cuando uno se encuentra que están demasiado estrictos los lugares de poder pensar las actividades dentro de una institución, bueno, ir contra lo instituido es bastante difícil, ¿no? Entonces ya es una carga doble, no es solamente como arteterapeuta, o además como psicóloga, y además cambiar lo que esté instituido es como una tarea demasiado grande, y sin una supervisión y sin un equipo que acompañe, se hace muy difícil. Pero básicamente la supervisión es este lugar donde nosotros podamos poner nuestras emociones, que es lo que sería lo contratransferencial. Y desde el arte terapeuta lo fundamental es tener un registro exhaustivo de lo que trabajamos en el taller, de lo que sucede en el taller, las fotos de lo que se produce en el taller. Es como armar un portfolio donde vamos incorporando todos los días el material que va surgiendo en ese taller. El registro es fundamental y tiene que ser bien minucioso, porque es aquello que vamos a transmitir en la supervisión y es lo que vamos a transmitir con los otros profesionales tratantes para ver qué trabajamos en conjunto, cómo redireccionamos, qué es lo que se está encontrando, con qué nos encontramos de ese paciente que a lo mejor tiene una dificultad tan grave para hablar, pero que dibuja, que nos dice todo. Bueno, ¿cómo leemos ese material? ¿Cómo hacemos con ese niño que a lo mejor no se puede quedar quieto? Y de pronto le hacemos tocar la batería porque se la ofrecemos, no porque se la hacemos tocar, porque se la ofrecemos. Y se sienta y le da ese pedal y le da ese charleston y lo tenemos feliz creando. Y además lo tenemos sentado, ¿no? Pero que no es que lo queremos tener sentado porque nos gusta verlo sentado, porque eso quiere decir que se está concentrando. Que pudo dejar de tener un movimiento en donde no sabía para qué, y ahora tiene un para qué, y además eso lo hace feliz. Porque además eso lo puede compartir con un otro, y ahí establece un diálogo. Entonces, esto que nosotros vamos a ir pesquisando, que vamos a ir buscando, que vamos a ir potenciando, y que a veces nos va a salir bien y otras veces, nos va a salir como nos salga, y esa frustración con la que tenemos que trabajar, ¿no? Este taller, ay, no sé ni lo que hice, no sé qué pasó, uno se fue por un lado, el otro me tiró las pinturas, el otro, y decir hice todo mal, y cuando uno lleva ese registro al supervisor, rescata todo eso que en el momento se perdió, y que tiene que ver con lo que vamos a trabajar al siguiente, y con la propuesta que venga el grupo al siguiente. Bueno, esto es lo importante de la supervisión, trabajar con nuestras emociones, con nuestro lugar, con lo que nos pasa y que lo que nos pasa en relación a ese otro, o a esos otros, hasta que lo que nos pasa en relación a ese papá, que el nene sale del taller todo manchado en pintura y nos dice, ¿así me lo devolvés? Y uno dice, bueno, la próxima vez lo baño, lo lavo. No. Esto es lo que pudo hacer el chico. Y fundamentalmente, trabajando con niños y con adolescentes, no podemos perder de vista que no lo bañamos, no lo limpiamos, no, esa no es nuestra tarea, ¿sí? Lo digo porque esto es una de las primeras cosas con las que nos encontramos cuando trabajamos con arte, con terapia y con niños y adolescentes, ¿no? Que los papás lo traen, que son a veces una pinturita,
Yo tengo una niña que viene, que es un pompón rosa. Bueno, se va, ahora no porque no estamos con las presenciales, entonces así como empieza la sesión, la termina porque está en la casa y no se manchan ni las manos. Pero si no, cuando estamos en las presenciales, viene como un pompón rosa y se va con un pompón de todos los colores. Bueno, esto es el trabajo. No vamos a estar cuidando que no se manche. Sí vamos a estar cuidando otras cosas, que no se lastime, que no lastime a otros, que no se desborde. ¿Sí? Ahí sí, lo anticipatorio nuestro va a estar trabajando. En que no revolee cosas, en que no rompa, pero no desde el lugar de acá no se rompe nada, no, desde el lugar que nosotros le habilitamos y a lo mejor le habilitamos cosas para romper. Por ejemplo, que haga papelitos chiquititos, que rompa diarios. Esto cada uno dentro de su especificidad lo va a ir viendo, lo va a ir trabajando. Pero el lugar de la supervisión es para esto, para que nos cuiden. Ustedes lo van a encontrar ahí como cuidar a los que cuidan. Y para mí esto es fundamental. Porque si no nos cuidamos como profesionales, como talleristas, como arteterapeutas, no cuidamos nuestra salud mental, no cuidamos cómo nosotros nos vamos a manejar con el otro, no revisamos permanentemente lo que nosotros en psicoanálisis decimos el punto ciego, ¿no? Que es aquello en donde no tenemos forma de escuchar porque nos interfiere nuestra propia historia y eso que no tenemos resuelto y ahí cae y no lo podemos ver, no lo podemos escuchar. Bueno, ahí va el supervisor. Ahí está el supervisor. Por eso es tan importante, previo a comenzar un taller y durante el taller o a posteriori de los talleres. Nosotros, no sé si alguno de ustedes estuvo presente cuando hicimos la presentación de las prácticas del Hospital de Niños y de el caso individual. Bueno, ahí vieron que se hizo lo previo, la supervisión previa y la supervisión posterior a lo trabajado. A veces no le damos importancia a estas cosas. Nos resulta que a lo mejor decimos, no, es una pérdida de tiempo, yo hace muchos años que trabajo con esto, yo lo voy a saber manejar. Bueno, bárbaro, pero no duden en recurrir a la supervisión cuando lo necesiten, no duden de pedirla, ¿sí? Porque sobre eso van a poder mejorar la tarea. Y de esto se trata, de cada vez mejorar la tarea. Yo saco mucho cuando hablo en la clase de planificación del tema educativo, si bien esto no es educativo, como habíamos dicho, no se pone en funcionamiento cómo aprender a solfear, o cómo aprender a hacer una cara, y cómo tomamos las medidas para dibujarlas y demás. Pero sí el tema de poder anticiparnos, de poder reflexionar. Esto que hablamos de que todo taller tiene que ser una reflexión, una acción y una reflexión. Yo no puedo hacer nada más. No puedo poner pinceles, pinturas y a lo que salga. Porque ese no es nuestro lugar de talleristas. Eso sería algo recreativo, pero nosotros apuntamos a un trabajo interdisciplinario, con otros profesionales que van también ir guiando nuestro actuar. Entonces, esto que les decía del registro es fundamental, bien así, puntito por puntito, que no se les escape nada, y sacar fotos, esto claramente con permiso de los papás, con un consentimiento de la actividad, y no a los niños. O sea, no es necesario que saquemos la foto de la cara del nene o del adolescente, sino de lo que va sucediendo. A ver, si empezamos con una hoja en blanco y terminamos con una pintura, bueno, eso que se logró, tampoco es estar sacando la foto en el momento que estoy trabajando. Bueno, tendré que hacer de alguna manera, anotar en cuanto termina la sesión,
en cuanto termina el taller, todo aquello que me pareció relevante con cada uno de los que participaron. Y no siempre voy a supervisar el grupo uno por uno, ¿no? A veces la supervisión se supervisa un caso o se supervisa el grupo, pero no todo el tiempo voy a tener que estar supervisando todos los días uno de los participantes del taller, ¿sí? Pero sí lo que nos pasa a nosotros en relación a eso. Y al contarle al supervisor aquello que a nosotros nos pareció, porque ya no va a ser tan objetivo, ya va a tener todas nuestras emociones cuando lo contemos. Bueno, ahí van a empezar a aparecer aquellas cosas que van a enriquecer nuestro trabajo posterior. ¿Alguien más quiere aportar algo con esto de supervisión? Con respecto a lo que vos decías recién, de esto de no estar todo el tiempo fotografiando o estar atento. A mí me pasa con un nene que tiene un grado de síndrome de Down, que cuando empezamos el taller, vos le dabas la hoja y lo primero que hacía era romperla y empezar a masticarla. Y así fueron varias clases, hasta que ya después la arrugaba pero no la comía, y después empezó a trabajar. Y eso se va dando por ahí paulatinamente e inesperadamente, o sea, por ahí vos pensás que va a actuar de esa manera y por ahí se puso a pintar. Y bueno, el registro se da así, sin pensarlo. Sí, sí, y eso es lo valioso, Eugenia, registrar eso, a lo mejor no la foto de que se coma el papel o la foto de que lo estiró, pero sí registrarlo, porque parecen cosas que no tienen sentido, pero sí tienen un sentido. O sea, que un niño pase de comerse el papel a poder dibujar sobre el papel, claramente tiene un sentido. De dejar de incorporarlo para poder poner él en el afuera. Claramente tiene un sentido. Y acá estoy tirando una interpretación al voleo porque no tengo la historia del niño ni cómo, pero digo, claramente hay un sentido en eso. No es menor. No es menor que alguien se coma una pinturita de pasta que la use para dibujar. Entonces, digo, en cada caso, en particular, se va a ir viendo finamente qué es lo que va pasando. Sí, Florencia. A ver, el audio ahí está. Lo que quería contar también es lo de las expectativas de los padres, que estábamos hablando, que muchas veces los padres, bueno, pues esperan algo más, ¿no? Como yo no puedo estar en las entrevistas, porque no soy la que los inscribo, la entrevista la voy haciendo como de a poquito en el taller, preguntando pequeñas cositas, y siempre baso la clase respecto a lo que le gusta al alumno, la imagen que le gusta, el dibujito que ve, y de ahí buscamos el material, y de ahí empiezo a buscar qué se puede hacer, pero no voy primero a una técnica, a un color, a témpera, acrílico, sino veo qué le gusta, y de ahí arranco. O sea, la primera entrevista es el primer encuentro que tengo con el alumno, vendría a ser, que es la primera vez que lo veo, y no sé ningún diagnóstico, solamente pregunto diagnóstico cuando después de haber tratado de abordarlo de distintas maneras, veo que no tengo respuesta. Entonces ahí sí hablo con el profesional o busco la entrevista a ver qué tiene, pero trato de no basarme en un diagnóstico, sino de ir paso a paso. Y después cuando hago registros fotográficos siempre le pido permiso al alumno. Siempre le digo, voy a sacar una foto, le aviso para que no se inhiba, para que no se asuste, y para pedirle permiso también, es su trabajo. Y después los padres, cuando te vienen a hablar, siempre plantean lo feliz que viene el alumno a la clase. Bien, bien. A ver, Florencia, quedaste como detenida. No sé si escuchás, pero quedaste ahí congelada la imagen. ¿Los demás se escuchan bien? Sí. Sí. A ver, esto que decía Florencia, que espero que vuelva ahora, estas son las cuestiones de Internet, que es una modalidad de trabajo, ¿no? Ver primero al niño o al adolescente y después, si es necesario, recurrir al diagnóstico. Son modalidades y son todas válidas
de acuerdo a cada uno cómo se sienta cómodo en el abordaje. Yo coincido con eso, los pacientes también no pido el diagnóstico. Generalmente muchas veces vienen con el diagnóstico y siempre todo es con el permiso del niño o del adolescente. Nosotros no vamos a imponer nada. Y si nos tenemos que quedar todo el taller mirándonos, escuchando una música suave, y no quiere participar, y vamos a tener que sostenerlo. No es el hacer. El no hacer también es hacer. Sobre todo en casos donde venimos con diagnósticos a lo mejor, o con niños o adolescentes de características muy, muy complejas. Bueno, la verdad que estoy, acá veo que somos 43, así que hemos sumado cantidad de personas, la verdad que les agradezco. Hay en el chat, yo no los estuve mirando los chats porque bueno, veníamos conversando, voy a ver si puedo ver si hay alguna pregunta, pero no las estoy pudiendo ver. Sí, ¿alguien más quería consultar algo? Sí, te tengo como PC1. No sé cómo cambiar mi nombre. No importa, ¿cómo te llamas? Emiliana, buenas tardes. No sé cómo cambiarlo, no sé dónde hay que escribirlo. No sé, decime, ¿qué querías aportarnos? Sí, la primera pregunta es sobre el material del PDF, si ya pudieron chequear dónde es que está en la página web. Ahora eso después Karina al final se los comenta. Listo, buenísimo. Bien. Así lo puedo leer porque tampoco pude encontrarlo. Luego quería preguntar con respecto a que sacan, por ejemplo, para, como quien dice, adquirir todo el material que se produce durante los talleres, y sacan fotos y demás. Después, todos los materiales que ellos producieron durante los talleres, ¿esos se los devuelven a ellos mismos? ¿Ellos se llevan lo que produjeron o tienen que quedar en el lugar? ¿O eso lo decide cada uno? Eso tiene que ver con, por ejemplo, en la institución donde estés trabajando, si es una institución, y tiene que ver con tu modalidad de trabajo pautada con ese chico o con el adolescente. A veces uno lo que hace es que el material queda para la próxima y que al final del año lo lleva. Algunas veces, por una cuestión terapéutica, no se le entrega el material del inicio. Esto lo vas a tener que ir viendo de acuerdo a cada uno de los participantes del taller y de su forma de trabajo y lo que consideren que va a ser saludable para ese niño o adolescente de acuerdo con los demás profesionales tratantes. Y si estás vos sola trabajando, que no va a ser lo ideal ni lo más probable, vos tendrás que decidir qué crees que es mejor con ese niño o con ese adolescente. Particularmente de un taller al otro, los trabajos quedan. Cuando hacemos los talleres, por ejemplo, como hicimos en la sala de espera del Hospital de Niños, las prácticas, los materiales quedaron, no se los llevaron ellos. Quedaron expuestos, quedaron guardados, pero no se los llevaron. Sabían y la consigna era que quedaban ahí en la sala de espera para los demás que venían al día siguiente o días posteriores. Entonces esto tiene que ver mucho con cómo se plantee desde el inicio o recontratar a la mitad del taller cuando sea necesario, de acuerdo a cómo va siendo ese proceso con cada uno en particular. ¿Sí? Cuando uno trabaja con un grupo, a veces es muy difícil entregarle a unos sí, otros no. Entonces eso también hay que pensarlo en el momento con ese grupo particular, cómo se va a trabajar. Bien. Pero de un encuentro al otro quedan para poder trabajarlo justamente. Sí, Marina.
Hola, te quería hacer una pregunta también. Yo trabajo como psicopedagoga clínica y trabajo de una manera muy parecida a todo lo que estás comentando, desde la entrevista, las supervisiones. Y con algunos pacientes estoy trabajando unos meses, con otros estoy 2, 3 años. Mi pregunta es, en arte terapia, el tema de saber cuándo es el alta, digamos, en términos médicos, o cuándo se termina, más siendo en grupo, cómo suele hacerse, o cómo se plantea. A ver, Marina, sí, en general, justamente como es un grupo, es variable, es más variable. A veces se da que podés, si estás dentro de una institución, me lo dirá Marisa, que tuvo un tiempo trabajando, pero en general tenés, si estás en una institución, gente que sale de alta, entonces ya no está más en el taller. Cuando digo sale de alta es porque es vulgarmente, cuando estamos en las instituciones es esto, no sale de alta, se va de alta, o sale de permiso, entonces no está una semana y después vuelve a entrar. Entonces ahí lo tenés como más variable. Cuando vos lo tenés en un taller, a lo mejor que estás trabajando conjuntamente con un pediatra, suponte, y tenés un taller también, de acuerdo a cada niño en particular o a cada adolescente en particular, va a ser la movilidad de ese grupo. No entran como grupo y egresan como grupo. Claro. Tiene la movilidad de entrada y salida y de acuerdo a los tiempos de cada uno. Esto es totalmente artesanal con cada uno de los pacientes. Igual que trabajás vos con cada uno de los pacientes, es artesanal. Y porque uno va a producir cosas y va a lograrlas en un tiempo y otros las va a lograr en otro y cada uno va a tener una demanda diferente en relación a cómo expresar esa emoción. ¿Sí? Por acá tenía una manito levantado. Claudia. Desbloquea el micrófono, por favor. Ahí está, ahora sí. Perdón. Yo creo que eso sucede en las instituciones, de lo del alta, pero en los talleres particulares o algo así, hay gente que lo usa como, no algo específico, sino porque justamente se siente bien, ahí desarrolla, se siente cómodo. No veo como un alta en algunos lugares. Lo veo como un taller, como yo recién me engancho. Y la película, por ejemplo, la vi ayer, porque hace 2 días que estoy. La película es Anicia, entonces cuando ella dice, para mí son clientes, y yo me senté y digo, es verdad. O sea, no pacientes, clientes, atraparlos con todo este arte y que ellos se sientan cómodos en lo que hacen. Entonces por ahí hay gente que lo usa ya como algo, no sé cómo llamarlo, como su lugar de reflexión, de tranquilidad. Y de armonización. A ver, esto como es niños y adolescentes, sí. También puede suceder que un niño o un adolescente haga un taller de arteterapia justamente porque se sienta cómodo en eso. El punto es de qué lugar nosotros nos paramos como arteterapeutas. Y esto es a lo que me refería, en que no somos educadores de arte, ni tampoco hacemos un arte recreativo, ¿no? Nuestra mirada tiene que ver con hacer algún tipo de intervención y seguir con ese paciente, por eso hablo de pacientes, yo no hablo de clientes. Esto siempre me hace acordar a Rolón cuando estaba con Dolina, ¿no? Y Dolina le decía siempre a Rolón, tus clientes. Y él decía, no son mis clientes, son mis pacientes. Bueno, yo no tomo el término americano de clientes, tomo el término más... Hay que inventar otra palabra. Hay que inventar otra palabra. Vamos que quede linda. Claro, o que haga un intermedio, ¿no? Entre esto. En definitiva, bueno, esto tiene que ver cada uno como lo toma, ¿no? No es ni mejor ni peor ninguna de las palabras, son diferentes formas de abordarlo. Pero el punto es desde donde vos te pares, Claudia, en llevar adelante y en sostener esa demanda de esa persona que quiere seguir concurriendo y que a lo mejor no tiene un alta porque es ese modo de expresarse que lo sostiene durante muchísimo tiempo.
En general con niños y con adolescentes se nos acorta un poco más esos tiempos y tienen como aparecen como más las urgencias. Cuando trabajamos con tercera edad, el sostenimiento es mucho mayor, muchas veces quedan en talleres de arteterapia y muchas veces pasan al taller educativo o al taller más recreativo sin que haya a lo mejor una propuesta como la que nosotros podemos hacer desde la arteterapia un poco más amplia, pero sí mucha gente lo sostiene. El tema es de dónde uno se pare, ¿sí? A ver, como psicóloga puedo tener un paciente durante muchos años que viene a hablarme de lo que compró en la feria y yo no intervenir nada, y podemos estar 10 años porque le gusta venir a conversar conmigo, y otra cosa es que yo esté sosteniendo ese lugar desde el lugar de un tratamiento y el paciente venga porque hace un tratamiento, ¿sí? Entonces creo que ahí tiene que ver el lugar donde uno se posiciona desde el rol que está ocupando en ese momento. Pero sí hay gente que lo puede sostener por tiempo, y sostenerlo como lugar de arteterapia. Hay muchos pacientes que lo sostienen desde ese lugar. Pero ahí está, por eso digo, desde donde uno lee ese material, ¿sí? Que le presenta la persona que concurre, el cliente que concurre en el caso, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, Marina. Capaz que el final ideal sería que ya no nos necesite más, aunque nos duela a nosotros en el ego, que no necesite ir ya a arteterapia y de última ir a un taller de pintura o de danza. ¿No? Yo quisiera hacer un aporte, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal, Mirtita? Bueno, yo tampoco puedo cambiar mi nombre. Bueno. Me llamo Mirta, me dicen Mirtita, mis amigos, familiares, obviamente. Me encanta. Me encanta. Bueno, les cuento, yo soy de Salta capital. Mi experiencia con el arte surge allá por el año 2010, cuando ingreso a hacer una práctica. Yo soy licenciada en psicopedagogía, y haciendo una práctica ingreso al hospital neuropsiquiátrico de acá de Salta, Miguel Ragone, en el área de terapia ocupacional. Quedé fascinada con cómo se iba trabajando en arteterapia sin que tenga el título o el nombre, ¿no?, de arteterapia. Sí. Y desde allí empezó, bueno, mi incursión, y bueno, también asistí a muchos talleres. Las veces que pude viajar a Buenos Aires lo hice también. Bueno, primero maravillada con todo lo que están hablando, con todos los aportes. Me acompañaron a almorzar porque justo terminaba de atender a las 3 de la tarde, así que conecté y cerré un toque la cámara para almorzar. Y me encanta esto del poder de pronto de la supervisión, ¿no? Me parece sumamente importante. Me parece también importante el tema del cliente, del paciente, y yo creo que también es alguien que produce, ¿no? Y que se da en esta cuestión de un feedback. Yo soy payamédica hace muchos años, y en payamédicos nosotros los pacientes los llamamos producientes, ¿no? Para un poco devolverle quizás ese estatus de sujeto, de subjetivarlo, ¿no? De devolverle esa subjetividad que de pronto le quita la práctica clínica tan invasiva, ¿no? Las intervenciones clínicas. Y me parece muy interesante este concepto, y lo traigo como a colación, y lo pensaba desde la arteterapia también, ¿no? Porque, y nosotros a la vez como terapeutas, ser personas éntricas, ¿no? Entre que entramos a la obra y salimos para hacer este tipo de disociación instrumental, para que no terminemos afectados y caer en este punto ciego, ¿no? De pronto, que me pareció también una maravilla cuando mencionaste eso. Así que bueno, un poco eso, y también yo noto mucho mis lecturas con Gilles Deleuze, ¿no? Deleuze habla mucho acerca de estas cuestiones del entre, ¿no? Del agenciamiento, ¿no? De este agenciamiento y esta producción conjunta que se genera, ¿no? Y que es de pronto así, ¿no? Conjunta, en un agenciamiento, en una coproducción, podríamos decirlo, ¿no? Sí, muchísimas gracias, y bueno, Salta hermosa, hermosa. Bienvenida cuando quieras y cuando se pueda. Sí, estuve este verano, así que qué lindo. Después cayó la pandemia, pero bueno, justito conocí que no conocía. Así que muchísimas gracias. Sí, justamente es esa coproducción
vos decías, y cuando hablaste de esto de estar en el entre, y en el entrar y salir de esa escena permanentemente, ¿no? Del sujeto con aquello que va a producir, con aquello con lo que se conecta, ahí está también la delicadeza nuestra de cómo intervenir. Y eso tiene que ver con ser arteterapeuta, ¿no? Porque si fuéramos de una manera didáctica, le diríamos, mira, acá yo le pondría más negro, acá yo le pondría más, dale más sombra, acá hay una nota de más o una nota de menos, y esto no lo vamos a hacer desde ese lugar. Sí podemos a lo mejor hacer preguntas que le abran justamente una pregunta a ellos mismos. Sean niños con las características que sean o sean adolescentes con las características que sean. Sí, te escucho, dedo levantado. No, me quedó la última pregunta, es con respecto a la supervisión. Cuando vos, por ejemplo, si tenés el taller dentro de una institución, ya están las personas, por ejemplo, psicólogos y demás, que pueden ayudarte a supervisar lo que está sucediendo, pero en el caso de que trabajes de forma privada, ahí vos te tenés que buscar a alguien que pueda supervisarte. Ese es como el consejo que ustedes dan. Sí, eso es en general lo que sucede. Uno busca por fuera, que puede ser otro profesional o otro arteterapeuta que esté trabajando con un poquito más de experiencia. Uno generalmente busca gente que tiene un poco más de experiencia que uno para poder supervisar y conozca la tarea que uno viene realizando. Muchas veces cuando estamos en tratamientos individuales, terminamos llevando lo que nos pasa con los pacientes a nuestros tratamientos individuales, y nuestros psicólogos o psicólogas nos dicen, mirá, buscate un supervisor. Cuando ya vamos por la tercera o cuarta sesión de hablar nada más que de los pacientes que nos preocupan adentro, ¿no? Y lo tratamos de llevar a qué le pasa a uno con ese paciente, pero en la historia individual y no como una supervisión del trabajo, que también ese es un límite ahí a veces a establecer, ¿sí? A ver, estamos ya son las 16:35, si alguien más quiere aportar algo de esto o hacer alguna consulta, Adriana, te escuchamos. Sí, yo te quería preguntar, porque a veces en los talleres nos piden un informe. ¿Nosotras estamos habilitadas para hacer informes? Mira, en realidad, si estás trabajando dentro de la institución y estás trabajando con un equipo y el informe te lo piden, lo vas a hacer desde tu área. Lo vas a hacer como tallerista, y el informe va a consistir en contar lo que vos ves desde tu lugar de arteterapeuta. No vas a poner diagnósticos, porque no estás autorizada a poner diagnósticos. Los diagnósticos únicamente los va a poner el psicólogo, el psiquiatra, el pediatra, el neurólogo, pero no como arteterapeuta no podemos poner diagnósticos. ¿Y cómo explicaríamos lo que estuvo realizando el alumno o el paciente dentro del taller? ¿O cómo analizarlo? No, tampoco, porque aunque el que es psicólogo, docente, lo que sea, no. Solamente sería contar lo que realizó el niño dentro del taller. Claro, pero contarlo desde un lugar de los objetivos con los cuales se planteó ese taller y de acuerdo a las características con las que entró ese niño al taller y con las que se encuentra actualmente. Veíamos, por ejemplo, en la presentación que hizo la compañera del caso individual, veíamos como una niña que estaba totalmente desbordada, que no podía quedarse sentada, que no podía pintar, que su pintura eran todas rayas con un grado de impulsividad muy grande, a lo largo de la tarea y a lo largo del trabajo que lo hacía dentro de la casa la arteterapeuta, y que incluyó a la hermana en el último tramo de cada sesión o de cada taller, y que además la nena podía entrar y salir
del taller de una forma pautada, al principio de una forma que no había manera de tenerla, luego de una forma pautada, se vio la evolución en donde la niña pudo ir bajando los niveles de ansiedad, pudo ir teniendo límites, no solamente para el dibujo, sino bajar el nivel de impulsividad. Bueno, hubo un montón de pautas evolutivas y de trabajo del control de los impulsos, por ejemplo, que aparecieron, que eso es lo que vos informarías. Bueno, comenzó trabajando de esta manera y ahora se encuentra de esta otra. En ese caso que se presentó, lo tomo porque es el más reciente, el psicólogo no trabajó con la paciente, sino que trabajó con el material que llevaba el arte terapeuta. Entonces se fue guiando la actividad desde ahí. Entonces el informe va a partir desde eso, desde lo que se trabajó y cómo, no de contar, vino, se sentó, no es ese relato del accionar únicamente, sino lo que tiene que ver con la expresión. Y con la evolución. Con la evolución, exactamente. O con la no evolución. O con la no evolución, claro. Con lo que uno puede ir viendo que va pasando dentro de ese espacio determinado. Pero sí, el informe sí, porque bueno, no va a ser un informe para entregar a un juzgado, por ejemplo. Claro. No, es un informe que es para trabajar seguramente en forma interdisciplinaria. No va a ser. No es un informe porque no tenemos matrícula. Claro. De terapeuta no estamos matriculados, es lo mismo que el acompañante terapéutico tampoco está matriculado. El psicólogo social. El psicólogo social, tienen otra, se maneja de otra manera. Pero eso no quiere decir que el trabajo no pueda tener plasmado la evolución del paciente. Eso sí, claramente. Gracias. No, por favor. Perdón, Andrea, una pregunta cortita es ¿dónde podemos ubicar esa sesión individual, ese trabajo individual? Yo vi el Ateneo de sala de espera, pero al que refieren del caso individual no lo vi. ¿Cómo lo Ahora puedo ubicar? Karina después también les va a decir en el campus dónde lo van a ir encontrando y que lo vamos a ir, si no está todavía, se va a ir subiendo gracias. todo este material. No. Eso lo van a tener todo a disposición, aparte se grabó el Zoom, está todo registrado. ¿Alguna otra consulta o algún aporte más? ¿Por acá? ¿No? Bueno. Muchas gracias. La verdad que quiero agradecerles a todas, han participado todas y toda la atención que han puesto. Estamos acá todo el equipo de ProfSalud y con Karina a la cabeza, dispuestos a cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia, cualquier inquietud para cualquiera de las clases o para cualquiera de las actividades que estén comenzando. Acá estamos para que puedan contar con todas las herramientas necesarias para en el momento en que salgan, los que todavía no han comenzado con la actividad, se sientan seguros, se sientan confiados y que puedan trabajar con tranquilidad. Hay mucho material para leer, para investigar, y sobre todo, bueno, rescatar dos cosas. Una es esto de que el otro siempre es un otro deseante y a veces es un otro sufriente. Y esto no lo podemos perder de vista. Y lo otro es, amen lo que hacen, pónganle la pasión. Creo que eso es fundamental. A veces se nos quema la cabeza, como decía la compañera, a veces tenemos que dar, como en el juego de la oca, hacemos 2 pasitos para atrás, nos miramos, nos encontramos y después volvemos. El trabajo con los otros es un trabajo, como les decía, es un momento artesanal, único,
y eso creo que es lo que no hay que perder de vista, y sobre todo, siempre, ¿no? Pero sobre todo cuando estamos con niños y con adolescentes. Y en relación a los adolescentes, dejar los prejuicios de lado, que nos cuesta tanto. Dejar los prejuicios de lado porque más allá de lo difíciles que sean, Marisa, los chicos adolescentes con adicciones y que se nos plantan y nos digan que no les importa nada y que no quieren nada, no te pasó esto, así que buenísimo. Yo, no, tal cual. Las producciones son maravillosas. En cuanto uno les ofrece la posibilidad de darse, de que se sienten escuchados, lo que surge es maravilloso. Así que realmente creo que está bueno no perdérselo. Somos unos privilegiados y podemos trabajar con esto y podemos disfrutar de este trabajo. Así que bueno, les agradezco mucho, nos estaremos seguramente reencontrando en algún otro encuentro. Que tengan un excelente fin de semana.